Amigas y amigos, bienvenidos al podcast de Gerardo Di Loreto, el podcast dedicado a impactar y transformar tu vida hacia la vida que tú deseas y sueñas tener. Este podcast forma parte de mi misión y propósito en la vida, que es motivar, mover a las personas como tú para que tengan la vida de los sueños. Sí, tú que me estás escuchando, porque la vida de tus sueños es posible, pero no solo posible, es alcanzable. Este podcast llega a ustedes gracias a la inmensa y agradecida colaboración de Gaby en Digital, @Gaby en Digital, la consultora digital que te ayuda a crear una estrategia para tu marca. Ya sabes, si necesitas crear una estrategia para que tu marca sea conocida, aceptada, aprobada y consumida por la gente, Gaby en Digital es la persona a utilizar. Y ya, sin más preámbulos, adelante con el episodio de hoy. Vamos a hablar de cómo tener acceso a toda la información que existe. Toda la información que existe. Pero que eso significaría que pudiéramos tener acceso a toda la información que existe. Presta atención. Imagínese que tuvieras acceso a una simple respuesta de sí o no a cualquier pregunta que tú desearías hacer. Primero vendrían las preguntas obvias. Bueno, pero ¿y será que María está saliendo con otro? Johnny me está diciendo la verdad sobre la escuela. Luego vendría, ¿es esta inversión segura? ¿Vale la pena que siga en esta carrera? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tal si todo el mundo tuviera acceso a tales respuestas? Las implicaciones de la duda y el desconcierto que conllevaría esta nueva situación serían totalmente asombrosas. Piénsalo una vez más. ¿Qué sucedería con nuestro todopoderoso y demasiado a menudo deficiente sistema judicial si hubiera una respuesta clara y confirmable a la pregunta: ¿Juan Pablo es culpable de lo que se le acusa? ¿Sí o no? Sencillo. ¿Qué pasaría con los políticos que conocemos si pudiéramos preguntar: ¿tiene el candidato X intenciones honestas de cumplir con las promesas de su campaña? ¿Sí o no? Y pudiéramos obtener todos la misma respuesta. ¿Y qué sucedería finalmente con la publicidad? Puedes captar la idea, ¿verdad? Pero la idea se amplifica rápidamente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con el nacionalismo? ¿Está el país X realmente dedicado a derrocar la democracia? ¿Y está el país Y realmente queriendo salvar a la democracia? ¿El gobierno tal que defiende este proyecto de ley verdaderamente defiende a los ciudadanos? ¿O esta ley que quieren pasar nueva es una ley que nos va a favorecer a todos los ciudadanos o va a favorecer solo los bolsillos? ¿Sí o no? ¿Qué tal si este es un buen negocio? ¿Sí o no? Si, tal como se ha dicho, el hombre aprendió a mentir 1 hora después de aprender a hablar, entonces fenómenos tales como los que estamos discutiendo serán el génesis del cambio más fundamental en el conocimiento humano desde la aparición de la sociedad. Este cambio rompería, quebrantaría nuestros conceptos más básicos en cada detalle de la existencia diaria, en campos tales como las comunicaciones y la ética, y sería tan profundo que es difícil concebir cómo se vería la vida en la subsiguiente nueva era de la verdad. El mundo, tal como lo conocemos, cambiaría irremediablemente hasta lo más profundo de sus raíces.
Porque si tú fueras capaz de conocer la verdad verdadera, no la verdad media, ni la verdad falsa, ni la verdad que nos venden los medios o las agencias de publicidad, o esa verdad que nos cuentan algunos profesores o algunos gurús. Pero si tú pudieras detectar realmente la verdad de una manera certera y que toda la humanidad tuviera acceso a esa verdad, la misma, imagínate lo que significaría. Bueno, ¿quién tiene? Claro, las preguntas se hacen, tienen que ser muy claras y la respuesta tiene que ser sí o no. ¿Okay? Sí o no. No puede ser una pregunta que tenga una respuesta con explicación, porque no funciona todo este método. Sí o no. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, vamos a ir un poco a la historia de cómo se llega a este método y cómo el señor David Hawking llega al libro, a todo este experimento que aparece en El poder contra la fuerza, ¿okay? Que te lo recomiendo ampliamente. Y llega con la kinesiología, que es el estudio de los músculos y sus movimientos, especialmente aplicado a las condiciones físicas. Viene del griego kinesis, que es movimiento, y logi, que es destino, ¿verdad? El estudio de la kinesiología recibió su primera atención científica en la segunda mitad del siglo XX, a través del trabajo del Dr. George Goodhart, quien fue el pionero en la especialidad llamada kinesiología aplicada. Después de encontrar que los estímulos físicos benignos, por ejemplo, los suplementos nutricionales benéficos, incrementan la fuerza de ciertos músculos indicadores, mientras que los estímulos hostiles causan debilidad repentina a dichos músculos. Ahora, cuando hablo de hostiles, no tienen que ser malos, ¿ok? O digamos muy malos, porque así como que hostil es una palabra como bastante fuerte. Pero los experimentos que han hecho han sido impresionantes. Simplemente una manzana producida con pesticidas y una manzana producida orgánicamente da debilidad o da fortaleza en los músculos. Sencillo, no tiene que ser algo que wow. Por eso es que nosotros realmente podemos cambiar nuestra vida, pero a un nivel impactante. ¿Ok? La implicación era que a un nivel muy por debajo de la conciencia, el cuerpo, esto es lo que decía George Goodhart, ¿verdad? El cuerpo sabía. O sea que el cuerpo sabe más de lo que sabe nuestra mente. ¿Ok? Ahora, a través de una prueba muscular, era capaz de señalar lo que era bueno y malo para él, para el cuerpo. El ejemplo clásico, ¿verdad? El ejemplo clásico es el que se refiere a la observación del debilitamiento universal en los músculos indicadores en la presencia de un edulcorante químico, mientras que los mismos músculos se fortalecen en la presencia de un suplemento sano y natural. Pero esto es instantáneo. Vamos a hablar un poquito más de ello. Al final de los años 70, el Dr. John Diamond refinó esta especialidad en una nueva disciplina, la cual la denominó kinesiología de la consulta. Esta palabra se me está poniendo difícil. Kinesiología de la conducta. El asombroso descubrimiento de este Dr. Diamond era que los músculos indicadores se fortalecían o debilitaban en la presencia de estímulos emocionales e intelectuales positivos o negativos, de igual forma que con los estímulos físicos.
Una sonrisa haría que la prueba diera como resultado un músculo fuerte, mientras que la declaración te odio daría como resultado un músculo débil. Y me viene a la mente los experimentos de Masaru Emoto con el agua congelada. Bueno, esos experimentos en donde sale, en donde el doctor japonés Masaru Emoto congeló el agua y le ponía en el frasco una etiqueta de amor, odio, y tomaba agua de varias partes, de un manantial y del botadero de agua, del acueducto, ahí, el agua sucia. Y los cristales que aparecían en el agua que tenía la palabra amor eran unos cristales bellísimos. Los cristales de agua congelada que aparecían con la palabra odio no eran ni siquiera cristales, era algo sin forma, realmente muy feo. Fíjate qué interesante. No solo el agua, sino que el cuerpo sabe. Y entonces, ¿cómo se logra esto? Es algo tan sencillo que la mayoría de la gente no lo cree, pero es muy fácil. Es sencillo, realmente es muy fácil. ¿Ok? Y es tan sencillo como estirar un brazo. Tienen que hacerlo dos personas. Hay otro ejercicio que lo puede hacer solo, pero vamos a hablar. Tienen que hacerlo dos personas, ¿verdad? Una persona que sería el sujeto que se coloca de pie derecho con el brazo derecho relajado a su lado y el brazo izquierdo levantado, de forma que quede paralelo con el piso, colocando el codo derecho en posición de recta. ¿Ok? Entonces tú colocas a este sujeto al frente y pones tu mano izquierda sobre el hombro derecho del sujeto para sostenerlo, ¿verdad? Y luego coloca tu mano derecha sobre el brazo izquierdo extendido del sujeto justo por encima de la muñeca, con dos dedos. Le dices al sujeto que usted está tratando de empujar su brazo hacia abajo y que él debe resistir con toda su fuerza. Tú le pones dos dedos en su muñeca y ahora empujas con firmeza, rapidez y uniformidad. La idea es empujar lo suficientemente fuerte como para probar la capacidad de respuesta del brazo, pero no tan fuerte como para que el músculo se fatigue. No se trata de probar quién es más fuerte, sino de probar si el músculo puede frenar la articulación del hombro contra el empujón. Y con esa prueba tan sencilla tú puedes encontrar una respuesta de sí o no. Cuando el brazo no soporta y baja, la respuesta es negativa, porque significa que tu músculo se debilita. Cuando el músculo se mantiene, el brazo se mantiene, la respuesta es positiva, porque el músculo está fuerte. Ahora, asumiendo que no haya ningún problema físico con el músculo y que el sujeto se encuentre en un estado normal, con la mente relajada, sin recibir estímulos extraños, el músculo deberá dar como resultado fortaleza y el brazo va a permanecer bloqueado. Si tú repites la prueba en la presencia de un estímulo negativo, por ejemplo, un edulcorante artificial, aunque usted no empuje más fuerte que antes, el músculo no va a ser capaz de responder a la presión y el brazo del sujeto caerá a su lado. Un aspecto notable en las investigaciones del Dr. Diamond fue que la uniformidad de las respuestas entre los sujetos era simplemente impresionante. Era universal. Los resultados del Dr. Diamond fueron predecibles, repetibles y universales. Repetibles, predecibles y universales. Eso quiere decir que el 100% de la gente daba la misma respuesta cuando no había ningún estímulo externo alterando esto. Entonces, lo que parece suceder es una forma de conciencia comunal, porque ¿qué es lo que hace? Que tú puedes preguntar cualquier pregunta, cualquiera, y hacer este test. Y te puede salir sí o te puede salir no. Acuérdate, la respuesta tiene que ser siempre sí o no. Y te puede salir positivo, te puede salir negativo, te puede salir débil o te puede salir fuerte. Si te sale débil es porque es no. Entonces, lo que parece que pasa es que hay una forma de conciencia comunal.
o, como decía Carl Jung, una base de datos de la conciencia, que también le podemos llamar la divinidad, la conciencia universal, la inteligencia universal, llámalo como quieras. Pero lo más importante de esto que tenemos que ver es que todos tenemos acceso a esto. Y entonces, si todos tenemos acceso a esto, nosotros podemos llegar a la verdad de cualquier cosa. Ahora, esto viene con otra cosa. ¿Por qué? Porque el doctor Hawkins se creó, que fue su descubrimiento, fue un instrumento de calibración de una balanza de verdad relativa, por medio de la cual las posiciones intelectuales, las declaraciones o ideologías podían ser calibradas en un rango del 1 al 1000. Entonces, uno podía preguntar, este sujeto, o libro, o filosofía, o profesor, calibra a 200, ¿sí o no? A 250, ¿sí o no? Y así sucesivamente, hasta que el punto de respuesta común de debilidad determinara la calibración. 400, ¿sí o no? 500, ¿sí o no? En 500 apareció que no, bueno, vamos hasta 450, ¿sí o no? Y así, hasta que se determina el punto perfecto. ¿Ok? El punto de quiebre. ¿Ok? La enorme implicación de estas calibraciones era que por primera vez en la historia humana, la validez ideológica podía ser valorada como una cualidad innata a cualquier tema. A través de 20 años de calibraciones similares, Hawking logró analizar el espectro total de los niveles de conciencia, desarrollando un mapa fascinante de la geografía en la experiencia humana. Esta anatomía de la conciencia produce un perfil de toda la condición humana, permitiendo un análisis total de desarrollo emocional y espiritual de los individuos, las sociedades y razas en general. Un punto de vista tan profundo y de un alcance tan extenso nos brinda no solamente una nueva comprensión de esta jornada humana en el universo, sino que también nos guía a todos al lugar en donde nosotros y nuestros vecinos estamos en la escala de iluminación espiritual y en nuestras propias jornadas personales para convertirnos en lo que deberíamos ser. En este segmento vamos a hablar de el principal obstáculo del desarrollo humano. ¿Cuál es el principal obstáculo del desarrollo humano? Y es como, sí, bueno, pero si tú te pones a ver qué es lo primero o qué es lo que más obstaculiza al ser humano. No al ser humano, al desarrollo del ser humano. Que vamos a estar hablando un poco el día de hoy de eso. Y el hombre o el ser humano, ¿verdad?, está atrapado en su falta de conocimiento sobre sí mismo, hasta que pueda aprender a mirar más allá de las causas aparentes, hasta que pueda aprender a ver más allá de lo que se ve solamente con los ojos o de lo que percibe solamente con los sentidos. En la historia de la humanidad podemos notar que las respuestas nunca surgen por identificar las causas en el mundo, nunca. Las respuestas nunca llegan por ese camino. Sin embargo, es necesario identificar las condiciones que están por debajo de esas causas visibles. O sea, hay unas causas que se ven, ¿ok? Pero hay unas causas
que están por debajo, por detrás, escondidas de las causas que se ven. Y estas causas, estas condiciones solamente existen dentro de la conciencia. Y ahí el hombre no tiene acceso. Sí tiene, pero la mayoría o la gran mayoría de los seres humanos cree que no tiene o no sabe cómo llegar ahí. Y no se puede encontrar respuestas definitivas a ningún problema mientras no se vaya a las causas verdaderas de ese problema. Yo conversaba con una señora que tiene un cáncer bien difícil y yo le decía, bueno, pero es que hay que buscar la causa. Y me dice, sí, la causa es el estrés. Ah, ok, tú conoces cuál es la causa, el estrés. Okay, pero entonces si conoces que la causa es el estrés, ¿por qué no haces ejercicio, ¿verdad?, para relajar el estrés? Pero la verdadera, yo de verdad no se lo quise decir porque no era un alumno mío, era simplemente una persona relativamente cercana a mí. Pero cuando a mí no me dan autorización y me dicen, dale, tú me puedes hablar, tú me puedes decir lo que tú pienses, yo no paso de ahí, porque cuando uno va a hacer coaching tiene que ser alguien que te lo pida y te lo autorice. Si te lo autoriza, adelante, si no, no. Pero de lo que yo puedo ver es que ahí hay un rencor, porque ella inclusive le dijo, no, ¿y cuál es la causa de tu estrés? Y me señaló al esposo él. Aunque ha cambiado últimamente, bueno, pero espérate un momentito, ¿cómo es? ¿Cuál es la causa verdadera? Ahí hay más que estrés. ¿Cuál es la causa verdadera? No es solo el estrés, hay algo por debajo del estrés. Y de lo que yo pude deducir, ¿verdad?, es que hay cierto rencor en esa persona hacia la otra. Pero eso todavía no está tan profundo, no está tan escondido. Realmente hay un problema interno y ahí es donde tenemos que llegar. ¿Qué es lo que realmente lo causa? Que hay algo más profundo que lo causa. Entonces, el principal obstáculo en el desarrollo humano es, pues, la falta de conocimiento sobre la naturaleza de la conciencia misma. Porque tenemos una conciencia. No es la conciencia que piensa, es una conciencia que le podemos llamar la divinidad, la conciencia infinita. O sea, tú la llamas como tú quieras, Dios como tú quieras, ¿okay? Pero es ese realmente el problema. Ahora, volviendo al tema del libro, la kinesiología es actualmente una ciencia bien establecida, basada en la comprobación de respuestas musculares de todo o nada, sometida a ciertos estímulos. Un estímulo positivo provoca una respuesta muscular fuerte, mientras que un estímulo negativo da como resultado una debilidad evidente del músculo. La prueba muscular en la kinesiología clínica como técnica de diagnóstico ha encontrado una convalidación ampliamente difundida en los últimos 40 años. Una respuesta kinesiológica refleja la capacidad del organismo humano en diferenciar no solo los estímulos positivos de los negativos, sino además los anabólicos, o sea, los que amenazan la vida, de los catabólicos, los que consumen la vida, y de manera más dramática, la verdad de lo falso. La prueba por sí misma es simple y es relativamente fácil de hacer. Y nosotros los humanos, como estamos acostumbrados, ¿verdad?, que si es muy fácil, no, que tiene que ser complicado, tiene que ser difícil para que la podamos creer. Pero una reacción muscular positiva ocurre como respuesta a una declaración que es obviamente verdadera. Una respuesta negativa ocurre si se le plantea a la persona una declaración falsa. Ahora bien,
Este fenómeno ocurre independientemente de la opinión personal o del conocimiento de la persona acerca del tópico relacionado. Y la respuesta ha sido comprobada como válida en todas las culturas y en cualquier población de manera constante a través de los tiempos. Esta técnica brinda por primera vez en la historia de la humanidad una base objetiva para la distinción entre la verdad y la falsedad, la cual es totalmente verificable y ha sido llevada a cabo con sujetos ingenuos seleccionados de forma aleatoria. Por otra parte, se ha encontrado que este fenómeno comprobable puede ser usado para calibrar los niveles humanos de conciencia, de manera que emerja una escala logarítmica arbitraria de números enteros, estratificando el poder relativo de los niveles de conciencia en todas las áreas de la experiencia humana. La investigación exhaustiva ha dado como resultado una escala calibrada de conciencia en la cual el logaritmo de números enteros de 1 a 1000 calibra el grado de poder de todos los niveles posibles de la conciencia humana. ¿Ok? O sea que se pueden calibrar todos los niveles de conciencia de 1 a 1000. Y tú me vas a decir, bueno, pero ¿y eso de qué sirve? Bueno, ya vamos para allá. Sí, claro, definitivamente. Bien, ¿y eso para qué me sirve? ¿Con qué se come? La mente humana individual es como una terminal, es como un terminal de la computadora, como una computadora, ¿verdad? Que está conectada a una base gigante de datos. Es como la computadora que tú tienes o el teléfono, ¿verdad? Que está conectado a Internet. Ahora, en Internet es una base gigante de datos. Pero en el caso del ser humano, esta base de datos es la conciencia misma, de la cual nuestro propio entendimiento es apenas una expresión individual, pero con sus raíces en la conciencia común de toda la humanidad. Esta base de datos es el dominio de la genialidad, ya que ser humano es participar en esta base de datos. Todo el mundo, simplemente por nacer, tiene acceso a la genialidad. La información ilimitada contenida en esta base de datos ha sido ahora revelada para que esté disponible fácilmente para todos en unos pocos segundos, en cualquier lugar y en cualquier momento. O sea, como Internet. Como Internet. Esto es, sin lugar a dudas, un descubrimiento deslumbrante que conlleva el poder cambiar las vidas tanto de los individuos como de la colectividad a un grado que no ha sido todavía anticipado. Esta base de datos trasciende el tiempo y el espacio y todas las limitaciones de la conciencia individual. Ahora, ¿ok? Esta base de datos podemos comparar para que tengas una idea de cómo funciona con Internet, con Google. Tú entras en Google ahí y dices, bueno, ¿cuándo es el día de San Patrick? Y te dice tal fecha. Pero puedes ingresar otra pregunta. Bueno, ¿quién es el culpable de la guerra? Y te van a salir mis artículos. ¿Quién ganó las elecciones? Y te van a salir mis artículos. ¿Hubo robo de elecciones? Ahora, lo último que están haciendo estos gigantes de la informática es sesgando la información de acuerdo a como ellos les parezca. Por ejemplo, en China, ellos para estar ahí tienen que seguir ciertas reglas y la información, alguien escribe algo malo, se borra, después lo denuncian. ¿Okay? Pero hay mucha desinformación rodando por ahí. Entonces, claro, ahora quieren controlar la desinformación, pero ¿quién controla de la desinformación? Cuando tú entras a tu base de datos individual, que es la base de datos tuya, que entras en la conciencia, nadie controla la información y cualquier cosa que aparezca va a ser la verdad. Entonces tú puedes hacer preguntas interesantes, preguntas profundas, preguntas importantes, y puedes tener acceso a las respuestas.
¿Qué tanto poder te daría eso en la vida a ti? Tu vida personal. Que yo particularmente estaba buscando un curso, bueno, déjame ver dónde aprendo esto, no encontré. Pero el hecho es que es impactante el poder que nosotros tenemos y que está dormido porque no tenemos o no sabemos cómo acceder a la conciencia universal, a la conciencia infinita, a la divinidad, a la inteligencia universal. Tenemos al alcance de nuestras manos un método de distinguir con precisión la verdad de lo falso. No como hacen esto, ¿verdad? Que tú publicas algo y te dicen no, te lo borran, o te dicen no, su post ha sido borrado por desinformación. Bueno, pero ¿quién decide si es desinformación o no? No, una tercera parte por allá. ¿Y esta tercera parte de qué partido político será? Pues si es el partido político de turno, entonces sí. Si es el partido político no de turno, entonces no. Entonces, tenemos al alcance de nuestra mano este método para definir lo factible de lo imposible, lo benévolo de lo maligno. Podemos iluminar las fuerzas ocultas hasta ahora omitidas que determinan la conducta humana. O sea, los alcances de esto no tienen nombre, no, en serio, los alcances de esto no tienen nombre, piensa. Tenemos a nuestra disposición el método para encontrar las respuestas a los problemas personales y sociales previamente irresolutos. Ya, nunca más. Tenemos que aguantar la falsedad en nuestras vidas. Y a mí, por ejemplo, los programas sociales. En este país, en el año 1965, se creó un programa social que si la guerra contra la pobreza, pero resulta que hay tantos o más pobres ahora que antes y se han invertido miles y miles y miles de millones de dólares y no se ha tenido solución al problema. La guerra contra las drogas. ¿Cuánto dinero se ha invertido en la guerra contra las drogas? Y las drogas siguen en aumento. Y así miles de programas gubernamentales que, bueno, nosotros los elegimos ellos y ellos deciden qué es lo que piensan y tienen que hacer. Pero imagínate que esos programas tuvieran acceso a la verdad. Bueno, sería tan sencillo de decir, miren, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué podemos hacer con aquello? ¿Será este el camino, sí o no? El hombre cree que vive en virtud de las fuerzas que puede controlar. Es que ese es básicamente un problema importante que tenemos nosotros, que nosotros no es un problema, pero es la manera en cómo fuimos criados. Nosotros fuimos criados en que todo tiene que ser a la fuerza. Y cuando te digo a la fuerza no significa que tienes que pelear, pero básicamente tienes que pelear por tu trabajo, tienes que pelear por obtener tus cosas. Y no tiene que ser irte a los puños, pero realmente nuestra cultura alaba el esfuerzo infrahumano. O sea, mientras más grande sea tu esfuerzo, más te lo alaban. En estos días yo hablaba con un estudiante, con un cliente mío de coaching, y me decía, bueno, pero yo voy a derrumbar esa pared y le voy a dar cabezazo hasta que abra. Y yo le dije, párate ahí un momento. Eso es lo que realmente tú quieres. Pero ¿por qué no accedemos al poder en vez de a la fuerza? Porque tumbar la cabeza o llegar a tu meta con ese tanto y tanto y tanto esfuerzo, lo puede hacer. La mayoría de la gente lo hace así. Y eso es una de las cosas que Abraham Hicks dice, pero es que no hace falta ir contra la corriente, podemos ir con la corriente. Mira qué interesante. Yo no creo que cuando este señor David Hawking estaba bregando con este libro, no sabía de esta señora, de Abraham Hicks. Y Abraham Hicks te dice, pero bájate y ve con la corriente. Pero ¿a quién le hacen las estatuas? A que más duro nadan contra la corriente.
Entonces el hombre cree que vive en virtud de las fuerzas que puede controlar, pero de hecho es gobernado por el poder de fuentes que no están reveladas, poder sobre la cual no tiene control, que es el poder que no vemos. Pero como el poder no requiere esfuerzo, pasa inadvertido e insospechado, la fuerza es experimentada a través de los sentidos, el poder puede ser reconocido solamente a través de la conciencia interna. Entonces creemos que es a través de la fuerza que nosotros podemos llegar a donde queremos llegar. Y hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para conseguir la meta, y hay que hacer un esfuerzo sobrehumano para llegar a nuestros logros, cuando podemos voltear, ¿verdad?, el bote e ir con la corriente. Podemos voltear nuestro bote e ir a favor del poder. Qué concepto tan interesante. Los niveles de conciencia que destruyen la vida, los niveles de conciencia negativa. Y con cada nivel de conciencia voy a dar una pequeña explicación. Y muchas veces a lo mejor tú vas a decir, bueno, por ejemplo, la ira. Bueno, pero a veces te da ira, sí, pero no quiere decir que estés iracundo todo el día. Pero cuando estás en ese nivel de ira, bueno, ese es tu nivel de conciencia. El nivel de conciencia fluctúa. ¿Ok? Entonces, para que tengamos una idea de cómo es esto, es importante recordar las cifras de la calibración, o que estas cifras no representan una progresión aritmética, no es 1 más 1, es logarítmica. ¿Ok? Por lo consiguiente, el nivel 300 no es el doble de la amplitud de 150. Es 10 elevado a la 300ª potencia. O sea, un incremento de hasta unos pocos puntos representa un gran avance en el poder. La tasa de incremento en el poder va a ir subiendo en la escala. Es muy importante. O sea, si tú subes un punto, de hecho, en las calibraciones y los estudios que se hicieron, generalmente una persona sube de 4 a 5 puntos en toda su vida, a menos que definitivamente tú estés en una búsqueda espiritual. Una de las cosas que a mí me agrada mucho y me gusta de este proyecto que tiene mi amigo Marco Ontivero es que todo busca que todo sea positivo, de diferentes aspectos, de diferentes tipos, por diferentes herramientas, diferentes tendencias, pero todo positivo. Todo eso suma. Entonces, vamos a ir subiendo esta escala, pero vamos a conocerla. Vamos a conocer la escala que están por debajo de 200. Todos los niveles bajo 200 destruyen la vida a la larga, en el individuo y en la sociedad también. Todos los niveles sobre 200 son expresiones constructivas de poder. El nivel decisivo es el nivel de 200, que es como la línea que divide las áreas generales de la fuerza y el poder. Entonces, vamos a estar hablando ahora de estas energías que destruyen el poder por debajo de 200. Nivel de energía 20, vergüenza. El nivel de vergüenza está peligrosamente cercano a la muerte, a la cual se puede optar debido a la vergüenza como un suicidio de la conciencia, o más sutilmente, elegida ante la frustración de tomar medidas para prolongar la vida. La muerte debido a accidentes evitables es común en estos casos. Todos tenemos algún tipo de percepción sobre el dolor de caer en desgracia, estar desprestigiados o sintiéndonos como un ente sin vida. En la vergüenza apagamos nuestros cerebros y nos escabullimos, deseando que fuésemos invisibles.
El destierro es un compañero tradicional de la vergüenza. Y en las sociedades primitivas, de las cuales todos venimos, el destierro era equivalente a la muerte. Por eso es que a lo mejor también no nos gusta, nos da miedo fallar. El fallar en nuestros antepasados significaba el destierro, y el destierro significa la muerte. Nivel 20. Nivel de energía 30, culpa. La culpa, usada comúnmente en nuestra sociedad para manipular y castigar, se manifiesta por sí misma en una variedad de expresiones tales como el remordimiento, la recriminación, el masoquismo y toda la gama existente de complejos de víctima. Yo digo que todos tenemos un complejo de víctima. Yo era el rey de la víctima. Te lo digo. No, definitivamente. La culpa inconsciente resulta en las enfermedades psicosomáticas, tendencia a los accidentes y conductas suicidas. Tendencia a los accidentes y conductas suicidas. Muchas personas luchan con la culpa toda su vida, mientras que otros tratan desesperadamente de evadirla, negándola del todo. Nivel de energía 50, apatía. Este nivel es caracterizado por la pobreza, el desespero y la desesperanza. El mundo y el futuro se ven sombríos. La vida es patética. La apatía es un estado de desamparo. Sus víctimas, menesterosas en todas sus formas, carecen no solo de recursos, sino además de la energía para aprovechar lo que está a su disposición. A menos que le sea suministrada una energía externa por personas dedicadas a su cuidado, la apatía puede redundar, puede llegar a la muerte por suicidio pasivo, sin voluntad de vivir. Los desesperanzados permanecen inexpresivos, con la mirada vacía, sin reacción a los estímulos, hasta que sus ojos dejan de mirar y no les queda suficiente energía para tragar los alimentos ofrecidos. Y aquí voy a hacer un paréntesis porque pero yo pienso que de esto definitivamente es una experiencia triste y dolorosa, pero es así como que bueno, ella empezó así como dicen, ojos inexpresivos, mirada vacía, dejaron la energía, no tenía más ganas de vivir. Nivel de energía 75, sufrimiento. Este es el nivel de tristeza, pérdida y de dependencia. La mayoría de nosotros lo hemos experimentado por algún periodo de tiempo, pero aquellos que permanecen en este nivel viven una vida de lamentos y depresión constante. Este es el nivel del duelo, luto y remordimiento por el pasado. Es también el nivel de los perdedores habituales y de los jugadores crónicos que aceptan el fracaso como parte de su estilo de vida. A menudo pierden trabajos con mucha frecuencia, pierden amigos, familias y oportunidades, así como dinero y salud. Nivel de energía 100, temor. En el nivel de 100 se encuentra una energía más vital, pues el temor al peligro es saludable. El miedo maneja la mayoría en este mundo, provocando infinitas actividades. El temor a los enemigos, a la vejez o a la muerte, al rechazo y una multitud de temores sociales son los motivadores básicos de la mayoría de las personas. Desde el punto de vista en este nivel, en el nivel 100, el mundo luce peligroso, lleno de trampas y amenazas. El temor es la herramienta favorita del control de las agencias totalitarias, opresoras, de los dictadores, la inseguridad, el comercio de valores, de los más grandes manipuladores del mercado, los medios de comunicación y la publicidad juegan con el temor para incrementar sus ventas. Nivel de energía 125, deseo. Todavía más energía se encuentra disponible en este nivel, o sea que ya en el 100 hay una energía, porque el temor digamos, a perder la vida o algo malo no es tan malo, pero ya en el deseo hay más energía.
se encuentra disponible más energía. El deseo motiva muchas áreas de la actividad humana, incluyendo la economía. Los publicistas juegan con nuestros deseos, los políticos juegan con nuestros deseos para programarnos con necesidades ligadas a nuestros instintos. El deseo nos lleva a gastar grandes esfuerzos para lograr o obtener recompensas. El deseo de dinero, prestigio o poder rige las vidas de muchos que han logrado sobreponerse al miedo como su causal de vida predominante. El deseo es también el nivel de las adicciones, en donde los anhelos son más importantes que la vida misma. La víctima del deseo puede estar realmente inconsciente de la base de sus motivos. Volvemos a lo mismo, no estamos conscientes, ¿verdad? Algunas personas se vuelven adictas a la necesidad de atención y alejan a los demás con sus demandas constantes. El ansia de aprobación sexual ha producido una industria completa de cosméticos y ropa de moda. Nivel de energía 150. Ira. Aunque la ira puede conducir al homicidio y a la guerra, como nivel de energía está mucho más lejos de la muerte que los otros niveles que están por debajo. La ira puede ser de acción constructiva o destructiva. Cuando las personas se alejan de la apatía y del sufrimiento para sobreponer el temor como forma de vida, empiezan a desear. Entonces el deseo los lleva a la frustración, la cual a su vez los lleva hacia la ira. De esta manera, la ira puede servir como punto de apoyo al oprimido, quien es eventualmente catapultado hacia la libertad. ¿Okay? Es un nivel de energía bajo, es un nivel de energía destructivo, pero te puede servir como trampolín hacia la libertad, de punto de apoyo al oprimido, quien eventualmente es catapultado hacia esa libertad. La furia debido a la injusticia social, la victimización y la desigualdad han creado movimientos que han originado grandes cambios en la estructura de la sociedad. Pero la ira se expresa la mayoría de las veces como un sentimiento de resentimiento y venganza y por lo tanto es volátil y muy peligrosa. La ira como un estilo de vida es ejemplificada por las personas irritables y explosivas que son demasiado sensibles y se vuelven recolectores de injusticia, pendencieros, beligerantes o contenciosos. Bueno, ahí tengo que reconocer que en algún momento yo era recolector de injusticia. Para mí todo era, que es injusto, que eso no es justo, que eso no es justo. Bueno, la vida no es justa. Vive con ella. Nivel de energía 175. Orgullo. El orgullo, que está calibrado a 175, tiene suficiente energía como para regir el cuerpo de marina de los Estados Unidos. Mira qué interesante. Es el nivel a que aspira la mayoría de nuestra especie hoy en día. En contraste con los campos de energía más bajos, las personas se sienten positivas al alcanzar este nivel de conciencia. Este aumento de la autoestima es un bálsamo para todo el dolor experimentado en los niveles más bajos de conciencia. El orgullo luce bien y lo sabe, y así se pavonea en la procesión de la vida. Ahora, el orgullo está muy lejos de la vergüenza, la culpa y el temor para salir. Por ejemplo, del desespero por huir de un barrio marginal para llegar a ser un soldado de la Marina, lo cual es un gran salto. El orgullo generalmente tiene una buena reputación y la sociedad lo estimula, aunque como vemos en este cuadro de niveles de conciencia, es lo suficientemente negativo como para permanecer por debajo del nivel crítico de 200. Por eso es que el orgullo se siente bien solamente en contraste con los niveles más bajos. El orgullo es defensivo y vulnerable, porque depende de condiciones externas, lo cual a su vez puede revertirnos repentinamente a niveles más bajos. El ego inflado es vulnerable al ataque. Por eso cuando alguien te dice algo que a ti no te gusta, ¡ay, me hirió mi sentimiento! Es porque a ti te rige el orgullo, estás en ese nivel de energía del orgullo. El orgullo depende de
cosas externas. Y esos son los niveles, o digamos algunos de los niveles que no ayudan a la vida, que destruyen la vida de la persona a la larga. Vamos a hablar de los niveles de conciencia, de los niveles de energía, de poder. ¿Dónde empiezan los niveles de energía de poder? En el 200. De hecho, el nivel de energía 200 es como un límite, es como una marca. Una vez pasa de 200 ya estás en un nivel de energía de poder. Empieza a tener un nivel de energía de poder. ¿Okay? En el nivel 200 comienza a aparecer el poder. Cuando probamos los sujetos con todos los niveles de energía por debajo de 200, encontramos, y puede verificarse fácilmente, que el resultado es la debilidad. O sea, cuando este señor David Hawking hizo todos estos millones de pruebas, los sujetos que estaban por debajo de 200, todos mostraban debilidad. Ahora, cuando las personas responden con fortaleza, cuando responden a los campos que apoyan la vida por encima de 200, fíjate tú. Entonces, esto hizo que este señor David Hawking pusiera como 200 el punto, el límite. Aquí empieza el nivel de energía de poder. Esta es la línea crítica que distingue las influencias positivas de las negativas en la vida. En el nivel de coraje, que es el nivel 200, sucede la consecución del verdadero poder, por tanto, también es el nivel del empoderamiento. Esta es la zona de exploración, logros, fortalezas de ánimo y determinación. En los niveles más bajos, el mundo es visto como desesperado, triste, temible o frustrante. Pero en el nivel del coraje, ya a partir del 200, la vida se ve como algo emocionante, provocativa y estimulante. El coraje implica la voluntad de intentar nuevas cosas y lidiar con los cambios y los retos de la vida. En este nivel de empoderamiento, uno es capaz de afrontar la vida y aprovechar las oportunidades que esta nos brinda. A 200, por ejemplo, está disponible la energía para aprender un nuevo trabajo. Es una energía porque entiendo que te vas conectando con una energía. Tú te conectas con energía. En ese nivel 200, de 200 hacia arriba, hay energía. Está disponible esa energía. El crecimiento y la educación son metas accesibles. Existe la capacidad de enfrentar los miedos o los defectos del carácter y de crecer a pesar de ello. La ansiedad no nos inhabilita en nuestro empeño como lo haría si estuvieras en otros niveles más bajos. Los obstáculos que vencen las personas cuya conciencia está por debajo de 200 actúan como estimulantes para aquellos que han evolucionado en el primer nivel del verdadero poder. O sea, aquella cosa que la gente que está por el nivel de energía debajo de 200 los desactiva, ¿verdad? Los destruye. A esta persona lo que les da es fuerza, poder. Las personas en este nivel le devuelven al mundo tanta energía como toman. En los niveles más bajos, las poblaciones, así como los individuos, agotan la energía de la sociedad sin devolverla. Como los logros resultan en respuestas positivas, la gratificación y la estima propia se afianzan progresivamente. Ahí es cuando la productividad comienza. El nivel de conciencia colectivo de la humanidad permaneció en 190 por muchos siglos y curiosamente, tan solo en la última par de décadas subió su nivel actual de 207. Porque estamos un poquito por arriba. ¿Okay? Estamos un poquito por arriba del nivel de destrucción de vida. Nivel de energía 250. Neutralidad. La energía se vuelve muy positiva mientras llegamos al nivel dominado neutro, ya que se resume en la liberación del posicionamiento que caracteriza los niveles más bajos.
Bajo 250 la conciencia tiende a ver dicotomías y tomar posiciones rígidas, un impedimento en un mundo que es complejo y multifacético en lugar de blanco y negro. Nivel de energía 310, voluntad. Este nivel de energía positivo puede verse como portal a los niveles más elevados, la puerta a los niveles más elevados. Por ejemplo, en el nivel neutro el trabajo se hace de forma adecuada, pero en el nivel de la voluntad el trabajo se hace bien y es común lograr el éxito en todas las ubicaciones. Aquí el crecimiento es rápido, estas son las personas seleccionadas para los ascensos. La voluntad implica que uno supere la resistencia interna a la vida y que se comprometa con la participación. Bajo el nivel de calibración de 200 las personas tienden a ser de mente cerrada, pero al nivel de 310 ocurre una gran apertura. En este nivel las personas son genuinamente amistosas y el éxito social y económico parecen seguirlos automáticamente. Información interesante. Información interesante. Los voluntarios no se dejan atormentar por el desempleo. Los voluntarios de la voluntad, otro tipo de voluntarios, no se dejan atormentar por el desempleo. Ellos trabajan en cualquier labor cuando tienen que hacerlo, o crean una carrera o se independizan, no se sienten rebajados por realizar trabajo de servicio o por tener que empezar desde abajo. Son útiles a los demás y contribuyen al bienestar de la sociedad. Y también están dispuestos a encarar los asuntos internos y no tienen grandes bloqueos de aprendizaje. Nivel de energía 350, aceptación. En este nivel de percepción ha tenido lugar una gran transformación con la comprensión de que uno es a la vez la fuente y el creador de las experiencias propias de la vida. Tomar tal responsabilidad es característico de este grado de evolución, el cual se distingue por la capacidad de vivir en armonía con las fuerzas de la vida. Fíjate tú, interesante, que yo siempre digo que tú eres 100% responsable de lo que sucede en tu vida. Todas las personas en los niveles por debajo de 200 tienden a sentirse impotentes y se ven a sí mismas como víctimas a merced de la vida. Esto se origina en la creencia de que la fuente de la felicidad personal o la causa de los problemas propios está afuera. Un salto enorme. Recuperar el poder personal se completa en este nivel con la realización de que la fuente de la felicidad está dentro de uno mismo. En este estado más evolucionado, nada por ahí afuera tiene la capacidad de hacerlo a uno feliz. Y el amor no es algo que se da o se quita por otro, sino que se crea dentro de uno mismo. Nivel de energía 350, aceptación. O al siguiente nivel. Nivel de energía 400, razón. La inteligencia y la racionalidad emergen en primer plano cuando se trasciende al emocionalismo de los niveles más bajos. La razón es capaz de manejar grandes cantidades de datos complejos y de tomar decisiones rápidas y correctas, de entender las complejidades de las relaciones, gradaciones y sutiles diferencias, y la manipulación experta de los símbolos como conceptos abstractos se torna cada vez más importante. Este es el nivel de la ciencia, de la medicina y la capacidad generalmente incrementada para la conceptualización y para la comprensión. El conocimiento y la educación son vistos aquí como un capital. La comprensión y la información son las herramientas principales para la realización personal, la cual es el sello del nivel 400. Este es el nivel de los ganadores de los premios Nobel, de los grandes estadistas y de los jueces de la Corte Suprema. Einstein y Freud y muchos otros pensadores de la historia calibran en este nivel. Las fallas en este nivel incluyen el no distinguir las diferencias entre los símbolos y lo que ellos representan, y la confusión entre el mundo subjetivo y objetivo que limita la comprensión de la causalidad. En este nivel,
Es fácil perder de vista el bosque al ver tan solo los árboles. Amartelarse ante conceptos y teorías y terminar perdiendo el punto esencial sucede en este nivel. La intelectualización de la vida puede convertirse en la meta misma. La razón se limita en el sentido de que no puede facilitar la capacidad de discernimiento de la esencia del punto crítico en un asunto complejo. La razón no brinda por sí misma una guía de la verdad. Produce cantidades impresionantes de información y documentación, pero le falta la capacidad de resolver discrepancias en datos y conclusiones. Todos los argumentos filosóficos suenan convincentes por sí mismos, y aunque la razón es altamente efectiva en un mundo técnico en donde dominan las metodologías de la lógica, esta por sí misma y paradójicamente es el mayor bloqueo para lograr alcanzar mayores niveles de conciencia. Gracias por acompañarme el día de hoy. Recuerda que si tienes algún comentario o alguna duda o pregunta, puedes hacerlo más abajo o en mi Instagram, @GerardoDiLoreto. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete para que te notifiquen cada vez que hay un episodio nuevo y puedas escucharlo. Y además compártelo para que más personas puedan aprovechar esta información tan útil para mejorar y transformar su vida hacia la vida que desean y sueñan tener. Este episodio llega a ustedes gracias a Gaby en Digital, @Gaby en Digital, la consultora digital que te ayuda a crear una estrategia para tu marca. Ya sabes, si necesitas crear una estrategia para que tu marca sea conocida, aceptada, aprobada y sobre todo consumida por la gente, Gaby en Digital es la persona a utilizar.